¿Qué tal? Pues vamos a tratar una agenda secreta contra los niños que ha venido desarrollándose a través de algunos años, porque la mayoría de la gente ha comenzado a escuchar la frase estado profundo, en inglés el deep state. Sin embargo, muy pocas personas entienden su significado. Esto significa que detrás de los gobiernos existe otra élite o un gobierno mucho más profundo que es el que realmente están manejando los gobiernos actuales. Esta élite está formada por un grupo de multimillonarios que controlan agencias no gubernamentales como la Organización Mundial para la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, y a través de las cuales dictan y dirigen los protocolos de las naciones. Tal vez el arma más importante de esta élite de gobierno mundial es el de la educación, con el nuevo adoctrinamiento para confundir sexualmente a los niños en las escuelas públicas. Están literalmente pervirtiendo sus mentes a la misma sociedad y al núcleo familiar. Vamos a ver que si esto continúa así, llegará el tiempo en que todos estos niños que formarán la futura sociedad se van a convertir en seres humanos sin moral alguna, con mentes completamente infectadas, desprovistos de la realidad y en verdaderos enemigos de la sociedad en que vivan. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, advirtiéndonos: esto les digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, este pasaje está describiendo a las personas que estamos mencionando. Dice la Biblia que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Finalmente, solo habrá dos opciones para la educación de nuestros hijos: o los padres o el gobierno. Aparentemente, en la actualidad, parece ser que el estado profundo está ganando esta batalla a través del sistema o de la educación pública. Pero si esto continúa, será solo el comienzo, pues el objetivo final va mucho más allá de la educación, pues alcanzará cada aspecto de nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo capítulo 11, versículo 3, porque si fueran quitados los fundamentos, ¿qué haría el justo? En otras palabras, si ya no hay ninguna norma, si no hay ninguna estabilidad para poder realmente evaluar qué es la moralidad o quién tiene la razón o qué es lo bueno y qué es lo malo, pues vamos a caer en lo que se llama el famoso wokismo. Voy a deletrearlo para que lo puedan ustedes entender. W-O-K de kilo y latina S de Samuel, M-O, wokismo. Viene de la palabra woke, que en el inglés W-O-K-E significa pues despertar o estar alerta. Este es un movimiento ocultista que ha extendido sus tentáculos en la mayoría de las naciones, y esto se llama, repito, el wokismo. ¿Pero qué es este famoso wokismo? Bueno, es el nuevo cáncer o el desquiciamiento del pensamiento normal y de la cultura o de las tradiciones judeo-cristianas que han infectado la mayoría de casi todas las áreas de la sociedad. La palabra woke significa literalmente despertar o estar alerta. En otras palabras, las personas woke son las que ya despertaron a la realidad o que han sido motivadas para que despierten una realidad, pues de que han sido oprimidas, se han convertido en víctimas de la opresión de la sociedad. Este término resurgió con el movimiento Black Lives Matter, o sea, importa la vida de los negros, pero con otro significado completamente diferente, o sea, estar alertas o conscientes de las supuestas injusticias sociales, raciales o de estructuras de opresión.
El wokismo es un movimiento activista que busca despertar y vengarse de blancos contra negros, ricos contra pobres, judíos contra palestinos, homosexuales contra homofóbicos, mujeres contra hombres, etcétera, etcétera. En otras palabras, se podría llamar como una victimización de los oprimidos. Anteriormente, el marxismo-comunismo logró penetrar en muchas naciones con su ideología de convencer a las personas o a las sociedades que era el problema la lucha de clases. O sea que si la clase del proletariado derribaba a la clase de la burguesía porque son los culpables de la pobreza de la gente, lograrían la igualdad y la repartición de las riquezas. Por supuesto que alcanzó a millones de seres humanos resentidos, frustrados, amargados contra los ricos, por lo cual se llevaron a cabo diversas revoluciones, golpes de Estado, hasta 1991, donde se demostró que el comunismo era una ideología que no podía funcionar con la caída de la Unión Soviética. Y esta ideología comunista era imposible de funcionar. O sea, en las naciones que se practicó fue un verdadero fracaso. Pero actualmente, de alguna forma, se ha vuelto a levantar un movimiento muchísimo más fuerte y peligroso para la sobrevivencia de la sociedad, el wokismo, el cual se puede definir simplemente como tal vez una nueva venganza de los anormales, de los resentidos, de los amargados, de los frustrados y de los pervertidos de las minorías. Pregunta: ¿por qué el wokismo ha resultado, esto es muy irónico, funcionar a la política globalista? Porque expande sin cesar el poder de intervención estatal. O sea, difunde que solo a través de la política se resolverán los problemas sociales. La agenda global depende que las culturas nacionales y morales se desintegren. La familia, el matrimonio, los valores morales, solo dos géneros, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos ver y comprobar con los últimos Juegos Olímpicos de Francia. ¿Qué sucedió en la inauguración de estos Juegos? Bueno, esto es precisamente lo que acabamos de ver en Francia, o sea, la penetración de esta agenda globalista para promover la descomposición moral de todas las sociedades. Preguntamos, ¿qué tenía que ver con el deporte? Atacar el cristianismo con escenas de drag queens, hombres, o sea, las drag queens son hombres disfrazados de mujeres o transgénero, bailando semidesnudos en frente de niños, escenas pervertidas de la última cena de Jesús, del cuadro de Leonardo da Vinci, un jinete de un caballo blanco cabalgando por todos lados, representando de una forma simbólica la figura del anticristo entrando en el mundo. La cabeza de un toro de becerro, símbolo de la idolatría en el libro del Éxodo en la Biblia. No cabe duda que fue algo sucio, asqueroso, deprimente, escandaloso, degradante, inmoral, sin ninguna razón de ser en los Juegos Olímpicos, cuyo propósito debe ser, pues, promover el deporte. Sin embargo, para los poderes de las tinieblas fue su oportunidad de manifestarse públicamente sin ninguna máscara, descarados y cínicamente anunciando de esta manera su próxima intervención mundial durante el tiempo de la tribulación. Veamos, por ejemplo, claramente que en Apocalipsis 6, del 1 al 2, se describe este caballo blanco. Cuando abrió el Cordero uno de los sellos, vi a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y he aquí un caballo blanco que lo montaba, tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué cosa es este caballo blanco? Pues en la Biblia es el símbolo del anticristo. Y esto nos muestra claramente que aunque estas personas no están conscientes de todo aquello que anunciaron o representaron, se encuentra detrás el mismo poder de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 28, que cuando un individuo llega a este grado de inmoralidad, de depravación, tiene una mente reprobada.
Y esta palabra reprobada en el original en griego significa una mente que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Ya no saben qué es amargo, qué es dulce, qué es amargo, qué es hombre, qué es mujer. Y cuando el ser humano llega a este punto donde ya se pierde el discernimiento, la capacidad de poder deducir, distinguir entre el bien y entre el mal, es el juicio más grande que una persona pueda tener. También dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, instruyendo a su discípulo Timoteo, que la característica número 1 de los tiempos que estamos viviendo serían que habría hombres amadores de sí mismos. Y más adelante en el versículo 13 dice el apóstol Pablo que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, claro que una forma de contrarrestar esto es la batalla por la educación. No cabe duda que los dictadores han comprendido que la forma más fácil de mantener el poder es mediante la formación mental de los niños. Fue Adolfo Hitler quien dijo: el que gane a la juventud, ganará el futuro. Y es evidente que cualquiera interesado en pervertir la libertad en el mundo usará la educación como su principal herramienta, o sea, como un medio para justificar el fin. La batalla por la educación va mucho más allá de creer que solo los niños deben ser educados, sino que la educación es el arma secreta también para los que están buscando levantar un nuevo orden mundial. Después de todo, si la mayoría de los niños en las próximas generaciones están lo suficientemente adoctrinados, cada lucha entre la libertad y la tiranía será eventualmente perdida. Este es el mundo en que nos encontramos. Esto que sucedió en los Juegos Olímpicos, que no es, repito e enfatizo, una introducción, una promoción de la agenda global para continuar desmoralizando, infectando las mentes de los niños, que son y están siendo el objetivo del ataque satánico más devastador de toda la historia humana. Por lo cual los cristianos debemos estar alertas. Este es el verdadero wokismo. Despertemos ya a la realidad, que es un mundo que está en contra y hostil al cristianismo, a la familia, a los valores judio-cristianos, para que podamos en oración, juntamente con nuestra familia, interceder, no solamente por México, sino por el mundo entero, y cuidar a los niños todo lo que podamos y todo lo que esté a nuestro alcance, para que ya no sean educados en colegios públicos, sino realmente poder ya fundar iglesias nuevas donde podamos darles esta educación bíblica, que es lo único que los preparará para el mundo futuro que nos espera. Que Dios les bendiga.